Shabbat Shalom, queridos amigos y amigas que me escuchan por esta red social del Facebook. Bienvenidos al estudio que vamos a tener el día de hoy. Hoy nos toca estudiar la porción número 24 de la Torá, la parashá número 24, que se llama Baikra. Para los que de pronto ignoren Baikra es el libro original, es el libro original de lo que las versiones traducen como el libro de Levítico, ¿verdad? Entonces está Bereshit, está Shemot, y de ahí viene Baikra, Génesis, Éxodo, Levítico. Entonces, el día de hoy toca estudiar la porción número 24 de la Torah, que son 54 porciones en el año, y justamente tiene que ver con el principio de este libro, que es digámoslo así, Baikra, que en hebreo significa y llamó, es decir, eh, algunos le ponen como Levítico porque tiene que ver justamente con el llamado que Dios hace a los levitas para servirle es en lo que es el templo o el Mishkan que van a construir. Entonces, en esta porción uno va a encontrar temas interesantes. Por ejemplo, va a encontrar los sacrificios. O sea, de hecho, los sacrificios es lo que normalmente a muchos no les gusta estudiar porque es medio complicado, mucho más si no se conoce el texto hebreo. Es bien complicado poder comprender lo que es lo que es los sacrificios y todo lo demás. Entonces, en esta porción de la Torah y llamó, podemos ver que ya el Padre Celestial comienza a dar órdenes de cómo debe ser el servicio en cuanto a los sacrificios. Recuerden que la palabra Corbán tiene que ver con sacrificios. Corbán tiene que ver con sacrificios. Algunos datos interesantes del libro de Baikra o del libro de Levítico. Una es que es el libro menos leído dentro de lo que es la cristiandad, sin lugar a dudas es el libro menos leído. Contrario a lo que es en el pueblo de Israel siempre se sugiere que los niños comiencen el primer libro que se aprendan, es el libro de Baikra. El libro de Baikra o el libro de Levítico, porque ahí se puede comprender mucho de lo que es los sacrificios y que tiene que ver con el perdón de los pecados, con los sacrificios, con la sangre, con todo lo que se hacía ahí en el Mishkan. Entonces, dentro de lo que es el pueblo de Israel, también a este libro se le conoce como la Parashá o el libro de los niños. ¿Por qué? Porque justamente se les inculca a aprender este libro, cosa que cuando ellos comprendan este libro van a poder comprender toda la Tanaj prácticamente. Y yo diría igual dentro del cristianismo, si se estudiara bien este libro, se comprendería mucho el sacrificio de Yeshua en la cruz, se comprendería demasiado el sacrificio de Yeshua en la cruz y pudiéramos hacer conexiones. Porque el libro de los Hebreos, por ejemplo, si es que fuera el rabino Saulo de Tarso o apóstol Pablo el autor, ¿por qué habla tanto de los sacrificios en su carta a los hebreos? Recuerda que la palabra hebreo significa el que cruza el río. Entonces, este libro también se le conoce como el libro de los niños, en el sentido de que se debe entenderle bien, instruir con este niño. Entonces, dentro de lo que es también el contexto del estudio de este libro, se tiene que entender que dentro del contexto hebreo, dicen los sabios, que el alfabeto hebreo tiene sus letras, obviamente, y dentro del alefato hebreo, por ejemplo, la letra Bet significa casa, ¿no es cierto? Significa casa, y tiene que ver con lo material, pero la letra Aleph, que está antes de la Bet en el alefato hebreo, tiene que ver más con lo espiritual, por decirlo así, y justamente en este caso, y llamó dentro de lo que es el contexto hebreo, aparece la letra Aleph, aparece un poco más pequeña de lo normal. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos estudiando?
que dentro de la exégesis hebrea, obviamente las letras a veces son normales, pero hay muy raras veces donde la letra Aleph comienza siendo más pequeña en el texto. Quiero saludar a Álvaro, Shabbat Shalom, y también a mi hermana y amiga Yadi Bedón Hernández, que me escucha desde Ambato. Entonces, la Aleph aquí da el sentido de humildad, es decir, que aunque la Aleph comienza este libro en el hebreo y la ved está después lo material que lo espiritual, sin embargo aquí el Eterno quiere dar un mensaje de que la humildad es más valorada por el Eterno. O sea, de hecho la palabra dice que Él mira de lejos al altivo, al orgulloso, mas mira de cerca al humilde. Entonces, al comenzar en este libro que tiene que ver con los sacrificios, algo demasiado importante para entenderlo, el Eterno permite que comience con la letra Aleph, pero con la letra Aleph más pequeña, dando a entender que Él es humilde, que esa es la idea, ¿no es cierto? Ahora, también dentro de lo que es el correcto estudio de la palabra, normalmente en lo que es Occidente, en Grecia, Roma y todo lo que es Occidente, normalmente se estudia de lo concreto a lo abstracto la palabra de Dios y cualquier área de la vida. Primero es lo concreto y después lo abstracto. Pero en este caso es al revés, o sea, siempre se estudia lo abstracto y después se va de lo concreto. Porque si hay diferencias dentro de la cultura bíblica y dentro de la cultura occidental. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, en la cultura griega decir 1 más 1 más 1 igual 3. Por poner un ejemplo, ¿no? 1 más 1 más 1 igual 3, 3 dioses. Que dentro de Israel decir 1 por 1 por 1 es 1. ¿Me explico? Entonces, 1 por 1 por 1 es igual a 1. Pero 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 3. Entonces, ese concepto de que el orden de los factores no altera el producto, sí está bien en nuestro contexto occidental, pero dentro del concepto bíblico, el orden de los factores puede alterar el producto. ¿Me explico? Entonces, este libro de Vaikra, ya que estamos hoy en la Parashá Vaikra, que tiene que ver, digamos, dentro de lo que es el estudio de cada semana de la Torah, comienza en Levítico capítulo 1, verso 1, hasta Levítico capítulo 5, verso 26. Algunos incluso estudian hasta el 6-7, ya depende de la escuela donde estudien esto. Esta porción de la Torah también va acompañado con la sección de la Haftará o de los profetas, que en este caso es primera de Samuel 15:2 al 34, y va con el Brit Hadashah o pacto renovado o conocido como Nuevo Testamento de Marcos 7:1 al verso 30. Entonces, esta parashá número 24 que es de la porción de la Torah, entonces tiene que ver, recuerde, amigo, tiene que ver con el estudio desde el capítulo 1:1 de Levítico hasta el 5:26 o 6:7, dependiendo de la escuela, como primera de Samuel 15:2 raya hasta el 34 y Marcos 7 del 1 al 30. Sin embargo, de este libro podemos dar algunos conceptos claros, ¿no? Ahora, ¿por qué el libro se llama Levítico en nuestras versiones? ¿Por qué no se llama como en el judaísmo se llama Vaikra o Vaikra? Es porque sencillamente los sabios judíos que envió el sumo sacerdote Eleazar por orden en ese tiempo de Ptolomeo, Filadelfio, a traducir en Alejandría, Egipto, la ciudad fundada en honor a Alejandro Magno, los 72 sabios que envió a traducir por primera vez la Torá hebrea al griego koiné. Obviamente ellos, para que los griegos y muchos puedan comprender, le pusieron el nombre Levítico. ¿Por qué? Porque los que iban a servir en el Mishkan, en este caso, o en el tabernáculo, obviamente era la tribu de Leví. Recuerde que Jacob, a quien Dios le cambia el nombre y le dice, ya no será tu nombre más Jacob, que quiere decir suplantador, sino será llamado Israel, le cambia el nombre. El Malak le cambia el nombre por orden de Dios
Y ahí es donde de Israel vienen de Israel, que era Jacob, vienen los 12 hijos, y viene a existir lo que es las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Y el Eterno, como ya va a crear un Mishkan, un lugar donde la gente va a ir a adorarlo con las ofrendas, tiene que haber los sacrificios, el altar de incienso, la mesa con los 12 panes, la menorá encendida noche y día, y va a estar el rollo de la Torá o de las 10 palabras ahí en lo que se llamaría el arca del pacto, la vara de Aarón, el maná. El Cohen Gadol iba a ser quien guíe en las fiestas, las 7 fiestas de Dios en el año. Entonces, obviamente, él tenía que llamar a alguien a servirlo, y él llama a los levitas, a los que son hijos de Leví. ¿Por qué razón? Es porque, si ustedes recuerdan esto del becerro de oro, cuando Moshe sube a recibir la Torá, se demora 40 días y 40 noches en recibir la Torá. El pueblo de Israel comenzó a desesperar, le faltó paciencia y dijo: este Moshe ya se murió y necesitamos nosotros tener algo que adorar. Y como venían arrastrándolo de Egipto, obviamente ahí es donde deciden hacer un becerro de oro. Le obligan a Aarón, que era ya el hermano, obviamente el hermano de Moshe, le obligan a Aarón de que pida el oro, la plata de las mujeres que tienen en sus orejas, en sus pulseras, todo lo que había, y funden un becerro de oro. Sin embargo, el único que no estuvo de acuerdo, la única tribu que no estuvo de acuerdo en participar eso, y de hecho no participó, fue la tribu de Leví, los levitas. Entonces Dios valoró eso, vio con buenos ojos que los descendientes de Leví sencillamente no se dieron a la idolatría de sus hermanos, y como premio, él dice: los que me van a servir en el Mishkan, en el tabernáculo y después en el templo, obviamente va a ser exclusivamente la tribu de Leví. Entonces, por eso es que los sabios que tradujeron la Torá a la Septuaginta decidieron ponerle el nombre de Levítico para que puedan comprender los griegos y aún los judíos helenos, que vivían como 50,000 en Alejandría en ese tiempo, ¿no? Hablamos más o menos del año 285 antes de Cristo, cuando comienza a traducirse la Torá hebrea al koiné griego. Entonces, este libro tiene que ver mucho con los sacrificios. Ahora, obviamente, el estudiar los sacrificios puede ser muy complicado, y de hecho es complicado si es que no se tiene la perspectiva hebrea, porque si se tiene una perspectiva solo occidental, va a ser bien complicado que usted pueda comprender los sacrificios. Por ejemplo, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces usted sabe, está informado que en el Mishkan había que llevar sacrificios animales por los pecados que la persona había cometido durante el año. Entonces era muy normal que una persona lleve un cordero, o si era de dinero podía llevar un toro, si era de clase media un cordero, una cabra. Si era pobre podía llevar 2 palomas, 2 tórtolas, 2 pichones, y si era bien pobre, harina, porque aunque la harina no tiene sangre, el momento que llevaba a esta persona pobre la harina, al echar en el altar de sacrificios los levitas la sangre y los sacerdotes de los otros animales se mezclaba con la harina, y es como que Hashem también perdonaba los pecados de los que llevaban harina, ¿no? Entonces, sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no puede haber perdón de los pecados, y eso está demasiado claro. Si uno lee a Yohanan, incluso dice que: hijito, si alguno ha pecado, pida perdón y la sangre de Yeshua le limpia del pecado, ¿no? Entonces tenemos que entender que en este libro se va a tratar todos esos temas interesantísimos sobre los sacrificios. Recuerden que el Eterno escogió a Aarón, el hermano de Moisés, como el primer sumo sacerdote. Es decir, Aarón es el primer Cohen Gadol. Entonces, Dios dice: él va a ser quien me sirva en el Mishkan o en el tabernáculo, porque Dios le dijo a Moisés: te ordeno que digas a cada príncipe de las 12 tribus que coja una vara seca,
Y la vara seca del hombre que florezca, ese es el hombre que yo he escogido para que sea mi siervo, mi primer Cohen Gadol, o sumo sacerdote, traducido en castellano. Y la Torá dice que cogieron los 12 príncipes, uno de cada tribu de Israel, cogieron ramas secas, ramas muertas, y es impresionante como el milagro de Dios se ve ahí, y la vara de Aarón reverdeció, sin estar plantada ni siquiera esa vara en la tierra. Aún así hubiera necesitado mucho tiempo para florecer, si hubiera habido agua, sol lo necesario. Sin embargo, esta vara reverdeció siendo seca, y ahí el pueblo de Israel entendió que Dios había elegido a Aarón como Cohen Gadol. Entonces, Aarón y Moisés, para los que no sepan, ellos son descendientes de Leví. Leví es uno de los 12 hijos de Jacob, o de Israel, a quien Dios le cambió el nombre. En vez de Jacob, el suplantador, le puso Israel, que algunos dicen que significa el que lucha con Dios y vence, aunque también hay otros conceptos. Entonces, esa es la razón por la que obviamente escoge a los levitas, porque ellos no se dieron a la idolatría. Ahora, ¿qué tipo de pecado se iba a perdonar dentro de lo que es los sacrificios de Vayikra? También tenemos que comprenderlo, porque a veces las traducciones traducen lo que es varios tipos de pecados en la Torá, lo traducen de la misma palabra, pecado, 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 pecado. Entonces, por ejemplo, uno puede dar los conceptos de pecado, ¿no? O sea, ¿qué es pecado? Eso depende mucho a veces de la corriente religiosa, de los concilios que ha habido a través de la historia. Entonces, pecado, por ejemplo, un concepto antiguo en la Roma cristiana era pecado de latín pie, que uno tiene que seguir un camino recto y si se desvía al lado derecho o al lado izquierdo ya pecó porque se salió de esa línea recta, se salió con el pie de ese lado. Otro concepto griego, en cambio, ya no romano, sino griego, era que el pecado es un error. Entonces una persona puede pecar por error y entonces no tiene por qué sentirse mal, sencillamente pecó porque es error. Otro concepto de pecado era lo que es, de hecho hay una materia en teología que se llama amartiología, el estudio del pecado, que tiene que ver con lanzar una flecha y errar, no dar en el blanco, ¿no? Es amartiología, errar, como cuando alguien coge una flecha y no le da donde tiene que dar y le da a un lado. Entonces amartiología sería también errar en el blanco. Pero en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento ya se puede ver que Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, a Yohanan o a Juan se le considera incluso el más judío de los apóstoles, a propósito, si no lo saben. Y él define lo que es pecado. Dice, pecado es no guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es pecado? Para Juan no es errar en el blanco, no es salirse de a un lado o al otro lado con el pie. Para Juan no es pecado lo que dice el concilio de Nicea, lo que dice de pronto alguna confesión de fe, aunque usen textos bíblicos, sino que para Juan está claro, pecado en el siglo I es no guardar los mandamientos de Dios. Entonces, cuando alguien no guarda los mandamientos de Dios, según el apóstol Juan, está pecando. Entonces, si Dios dice honra padre y madre y no honra, está pecando. Si dice no mentirás y miente, está pecando. Si come lo que Dios dice que no es comida, está pecando. Si no guarda el Shabbat, está pecando. Si no cumple los mandamientos que tenía que cumplir, está pecando. Entonces, ¿qué es pecado según Juan? Es no guardar los mandamientos de Dios. Saludos también al pastor Diego que nos escucha de Atucucho, a Sonia Silva, que me parece que vive por Alemania, si no estoy mal, también muchos saludos. Entonces, en este libro de Vayikra se va a explicar justamente, ¿no?, los tipos de corbán, de sacrificios. Habían, por ejemplo, sacrificios donde usted tenía que quemar todo el animal, otros sacrificios donde tenía que sacar los intestinos y así, muchos tipos de sacrificios. El punto es que durante la existencia del Mishkan y del templo, el pueblo llevaba justamente cosas o sacrificios allá para que Dios perdone sus pecados, porque todo ser humano necesita perdonar los pecados, ser perdonado los pecados. Entonces aquí quiero aclarar algo, que dentro de la Torah no es que todo pecado es igual, no, hay
Hay pecados que son de hierro, es decir, por desconocimiento. Entonces, la palabra misma dice que cuando alguien haya cometido algún pecado por desconocimiento, tenía un tipo de sacrificio que hacer, pero habían otros que pecaban deliberadamente. Entonces, si alguien pecaba deliberadamente, ¿cuál sería esos son los pecados de muerte que dice la Torá, o los pecados karet, que en hebreo quiere decir los pecados que cortan el alma, o cuando alguien adelanta su muerte. Entonces, por ejemplo, cuando alguien era un asesino, mataba por alevosía, no mataba en defensa propia, ese era un pecado karet. Es decir, un pecado peshag, un pecado de muerte, donde no había perdón en el sacrificio levítico. Entonces no había, si una persona pecaba por desconocimiento, podía ir al Mishkan y llevar un sacrificio, y se le perdonaba los pecados. Tenía que incluso él poner las manos sobre el animal que llevaba. El cohen, el levita le recibía, le hacía imponer las manos del pecador al animal que iba a ser la víctima en el nombre de él, y él tenía que ver todo el proceso, le imponía las manos, y de esa manera le sacrificaba frente a él, y él tenía que ver cómo muere el animal, y tenía que reflexionar que eso es lo que a él le hubiera tocado. Sin embargo, en la misericordia de Dios, Dios está permitiendo que un animal sufra por los pecados de ese hombre o de esa familia. Entonces, habían varios tipos de pecados. Por ejemplo, había pecados donde si alguien de pronto se peleaba con el prójimo, lo que tenía que hacer es ir y pedirle perdón al prójimo. Entonces, es como el día de hoy, ¿no? Si usted le falta al prójimo, si usted falta el respeto a sus padres, si hace algo incorrecto con un amigo, aunque le suene raro lo que le voy a decir, no es que necesita la sangre de Yeshua para ser perdonado de ese pecado. No, lo que tiene que hacer es lo que el mismo Yeshua dice, ir y pedirle perdón a la persona y ponerse a dar cuentas, y de ahí llevar el sacrificio, como dice Yeshua, ¿no? Entonces habían los pecados de muerte. Entonces, unos pecados sí tenían perdón en el sistema levítico, pero había otros pecados donde Dios dice, esos tipos de pecados no hay perdón. Entonces, por más que, por ejemplo, un asesino lleve un toro, el levita no le cogía el toro, porque decía, Dios mismo prohíbe que mates por alevosía, no en defensa propia. Entonces, en el sistema levítico no hay perdón para ese tipo de pecados. De hecho, hay 36 tipos de pecados de muerte, les comento, 36 tipos de pecados de muerte en la Torá. Les voy a decir algunos, espero que no se sorprenda, pero por ejemplo un pecado de muerte era la idolatría. Si el pueblo era idólatra, si alguien cometía idolatría, moría. Ustedes recuerdan que cuando se da mismo lo del becerro de oro, ya Dios va a eliminar al pueblo, y de hecho usted ve en los 40 años en el desierto que Dios eliminó a miles y miles de parte de las 12 tribus de Israel, porque varias veces cometieron idolatría. A otros se los tragó la tierra. Shabbat Shalom para mi amiga Vélez también, que nos está escuchando. Entonces, ya hubieron muchos que cometieron pecados dentro del mismo pueblo de Israel en el desierto, y se los tragó la tierra. Otros los eliminó Dios. Y en otros casos, ya cuando Dios iba a eliminar totalmente al pueblo por los pecados de idolatría, sobre todo, ahí es donde Moshe intercedió y dijo, no Hashem, o no Jehová, porque si tú eliminas al pueblo, ¿qué van a decir los otros pueblos? Los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto, vas a quedar mal. Es como que Moisés le hace reaccionar, entre comillas, por ponerlo así, a Dios, porque Dios le había dicho, mira Moisés, este pueblo ha pecado tanto que yo prefiero eliminarlo y de tu simiente hacer un nuevo pueblo. Sin embargo, aquí también usted ve la humildad de Moisés, que él pudo haber dicho encantado, pero no, él era humilde, él era amante de la gente, y dijo, no, yo prefiero que en ese caso me mates también a mí, pero perdona a este pueblo. Y Dios tuvo misericordia y el pueblo de Israel siguió. Entonces, ya en la Torá podemos encontrar 36 pecados de muerte. Entonces, por ejemplo, el comer sangre, de pronto los que se pegan los yaguar locos aquí en el centro histórico o en otros lugares en el mundo se sorprenderían con esto, ¿no? Pero en la Torá el comer sangre es un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque la misma Torá dice
que no se debe comer la sangre del animal, porque es la vida o el alma del animal. Es la nefesh del animal. Entonces, la persona que comía en la Torá sangre era un pecado karet. Era un pecado peshag, era un pecado de muerte, y su alma era cortada. Entonces, él adelantaba su muerte. ¿Por qué? Porque al violentar la ley de Dios, obviamente la misma ley de Dios lo eliminaba. Saludos a los hermanos de Fortaleza Morán también, que Hashem les bendiga. Entonces miren, habían 36 pecados de muerte. Otro pecado de muerte era el adulterio. Por ejemplo, la palabra adulterio, el día de hoy obviamente tiene que ver con adulterar, ¿no? Pero en el contexto hebreo, en la época de la Torá, si una mujer, por ejemplo, engañaba al esposo, ese era un pecado de muerte. ¿Por qué razón? Porque incluso si una mujer solo era sospechosa de adulterio, el mismo Dios le ordenó a Moshe que cuando una mujer era sospechosa de adulterio se le debía beber una agua que era especial, y si ella, cuando le preguntaban, ¿adulteraste o no adulteraste? Si un hombre ya estaba celoso porque sospechaba que su mujer le estaba engañando, iba donde el Cohen Gadol, y el Cohen Gadol le decía, ¿qué te pasa? Y él decía, es que yo sospecho que mi mujer me engaña. Y bueno, ahí le hacían beber a la mujer un agua amarga. Y si el Cohen Gadol le preguntaba, ¿te estás engañando a tu esposo o no? Y si ella decía, no, no lo estoy engañando, le daban a tomar el agua amarga. Y si le explotaba es porque había mentido y moría. Pero si tomaba el agua amarga y no pasaba nada es porque estaba diciendo la verdad, y el hombre es el que quedaba mal, su esposo, que le estaba acusando injustamente, ¿no? Entonces había el pecado del adulterio. O sea, es interesante, si usted va al Strong, el diccionario, el mejor diccionario bíblico para muchos, palabra por palabra de la Biblia, adulterio en el hebreo original significa mujer que rompe el pacto, ¿no? Mujer que rompe el pacto, eso es lo que significa en el contexto antiguo hebreo. Ahora, aunque es para otro tema de estudio, podemos explicar un poco bien ese tipo de palabras, ¿no? Para que muchos no queden ahí, ¿y por qué a las mujeres y por qué no al hombre? Porque a veces se entiende mal. Pero Dios no es que es machista ni nada de eso, ¿no? Ahora, volviendo al tema, entonces habían pecados de muerte como por ejemplo el adulterio. De hecho, hay un dicho judío antiguo que dice que prefiero morir antes que cometer adulterio, idolatría o asesinato. Entonces prefiero morir antes que cometer idolatría, adulterio o asesinato. Entonces, de los 36 pecados de muerte, estos se los consideraban los peores. Ustedes van a encontrar otros tipos de pecados de muerte, como por ejemplo si un hijo le golpeaba a la mamá o al papá con el puño, le golpeaba, era otro tipo de pecado de muerte. Ahora es que muchos hijos pueden hasta abusar de sus padres, no los respetan. Pero en ese tiempo, si un hijo insultaba a su padre, a su madre, peor si le golpeaba, eso era un pecado de muerte, era un pecado karet, de cortar el alma. Entonces, en ese libro de Vayikra o Levítico, vamos a encontrar justamente varios tipos de pecados. El problema es que a mí me gustaría que las versiones traduzcan conforme al tipo de pecado, pero eso no lo va a ver usted. Todo pecado en la versión se traduce pecado, y ahí es donde muchos no comprenden lo que les estoy informando. Entonces, cuando viene Yeshua, por ejemplo, no, aunque es un tema muy polémico, yo siempre digo, a mí me ha tocado los temas polémicos y debates desde que yo soy maestro de teología, maestro de la Biblia. Entonces, cuando viene Yeshua, quiero que me comprendan bien los que les voy a decir. No es que él anula los sacrificios en cierta forma en la época por los tipos de pecados que la Torá permitía, el Mishkan o el templo. No es que él anula el servicio arónico, sino que él viene justamente a morir por ese tipo de pecados que son los pecados de muerte, que no tenían perdón en el sistema levítico. Entonces, estos 36 tipos de pecados de muerte que no tenían perdón en el sistema levítico, justamente Yeshua viene a morir y a derramar su sangre, y como un Mesías sufriente, un Mesías ben Joseph, no ahí como un Mesías ben David, porque este mismo Yeshua que aparece, se esconde y vuelve a aparecer,
volverá es en el final de los tiempos, ya no como el Mesías ben Joseph, el Mesías sufriente, el Mesías del hijo de Isaías 53, sino va a venir como el Mesías ben David, el Mesías, el hijo de David, con espada a gobernar, con la Torá como constitución en el mundo durante el milenio de Apocalipsis 20, que ya me pidieron por ahí que haga un estudio de Apocalipsis 20 y el milenio, amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo. Entonces aquí en la Torá vamos a encontrar ese tipo de cosas, los pecados de muerte que no tenían perdón en el sistema levítico, vamos a encontrar los pecados por error, va a encontrar usted pecados donde el Eterno dice que si alguien peca, este tipo de pecados va a tener incluso maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, algún rato igual estudiaremos los tipos de pecados, y hay pecados donde se hereda los pecados hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, en la Torá hay varios tipos de pecados. En la Torá no todo pecado es igual, porque de pronto usted va a escuchar que el pecado es pecado y todo pecado es igual. No, en la Torá no necesariamente es así. O sea, por poner un ejemplo, si una persona roba un chicle, aunque le vean gente robar un chicle, no va preso. Pero si una persona roba un banco, va preso. Entonces sí puede ver ahí la diferencia de lo que es entre los tipos de pecados, ¿no? Entonces, este libro va a tratar temas así, va a tratar mucho con lo que es ofrendas. Recuerden que los levitas también tienen ellos, si no recuerdo mal, 42 ciudades levitas, donde Hashem dice, bueno, ellos me están ofreciendo su vida como ofrenda. Entonces, ¿cuál era la ofrenda de los levitas? Era su vida. ¿Por qué? Porque ellos estaban prácticamente confinados a servir en el Mishkan, tenían que estar por turno, tenían que estar sirviendo en sus labores. Unos eran los que sacrificaban los animales, otros eran los que tenían que tener los 12 panes de la proposición frescos cada día, otros eran los que tenían que encender la menorá noche y día, porque como en el Mishkan no había ventanas, lo que iluminaba el Mishkan era la menorá, el candelabro de 7 brazos. Tenía que otros estar poniendo en el altar de incienso un olor fragante ante Hashem, conforme a la fórmula que el mismo Eterno le dio a Moshe. Y cuando la presencia de Hashem, o la nube de Hashem, como dicen algunos, la Shekinah, se movía, habían levitas que tenían que desarmar la carpa, unos cogían los palos, otros las cortinas, otros los utensilios, y tenían que cada quien llevar lo suyo hasta cuando la Shekinah se detenga, y ahí volvían a armar el Mishkan. De hecho, la Torá dice que en el peregrinaje de Israel en el desierto hicieron 42 o 43 paradas, si no recuerdo mal, es decir, donde se detuvieron y estuvieron viviendo ahí un tiempo hasta cuando Hashem ya decidía moverlos a otro lado y la nube se movía. Entonces, los levitas eran los únicos que podían, los levitas eran los únicos que podían servir en el Mishkan. Incluso eran los únicos que podían cargar las cortinas, los palos del cerramiento con las telas con las argollas donde se ponían las cortinas. Eran los únicos. Si alguien que no era de la tribu de Leví osaba entrar al lugar santo, por ejemplo, moría. Peor al lugar santísimo, ese rato moría. Por eso yo les decía que los levitas ponían su vida al frente, prácticamente al frente. Incluso ustedes saben que el Kohen Gadol entraba una vez al año, el día del Yom Kippur, o el día del perdón, la fiesta más sagrada en Israel, entraba una vez al año al Mishkan, y si él entraba de una manera incorrecta, moría, porque había unas campanitas en la túnica que el pueblo escuchaba mientras él caminaba el día de Yom Kippur adentro, cuando iba a derramar la sangre en el propiciatorio, en la tapa donde estaban los querubines del Arca del Pacto, con la sangre de la cabra Adonai que habían sacrificado ese día de Yom Kippur. Es interesante que si se dejaba de escuchar el sonido es porque ya el Kohen Gadol había muerto. Entonces ellos estaban sacrificando sus vidas, por eso es que incluso Dios les dio varias ciudades. Incluso habían ciudades donde si alguien mataba no por alevosía, sino por accidente, según la misma Torá, el que mató a una persona por accidente, para que el vengador o la familia no lo maten, él podía escapar y podía tener acceso
a las 42 ciudades levíticas de los levitas o cualquiera de ellas de los levitas y nadie podía entrar donde estaban los levitas y era como cuando hoy va alguien, escapa y pide de pronto a una embajada que le den asilo. Entonces había casos en la Torá donde de pronto alguien estaba trabajando en el campo y sin querer de pronto botaba algo fuerte, pesado y alguien pasaba por ahí, no lo vio, le golpeaba en la cabeza y moría. Entonces era inocente porque de pronto él no lo hizo a propósito, obviamente, ¿no? Aunque de pronto Dios haya estado tras de esto o Dios haya querido llevarse a esa persona porque de pronto cometió algún pecado oculto grave. Sin embargo, alguien de pronto, yo qué sé, botó una herramienta pesada y mató a una persona que estaba por el camino y no le vio. Entonces esta persona tenía que correr antes de que la familia le encuentre de la persona que murió y lo maten y los levitas le daban asilo hasta determinado tiempo y de ahí ya podía salir libremente y nadie le podía hacer daño. Porque Dios entiende que hay accidentes en la vida, entonces no es lo mismo que alguien mate por accidente que de pronto alguien mate por alevosía, ¿no? Entonces ya en los levitas vamos a encontrar este tipo de cosas que son bien interesantes, ¿no? Por eso también quiero aclarar que a veces se maneja una terminología muy a la ligera, muy a lo suave. A veces a los músicos se les llama levitas, de pronto en alguna congregación, pero eso no tiene en realidad pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque en la escritura un levita es alguien que tiene que venir de la descendencia o ascendencia de Leví y de los que servían exclusivamente en el Mishkan o en el templo. A los que tocan en las congregaciones les podemos llamar grupo de música, grupo de alabanza, de pronto en nuestra jerga está bien, pero de pronto levitas no. ¿Por qué? Porque un levita tiene que ser alguien que venga de la tribu de Leví. Entonces, en este libro ya vemos que se va a tratar todo lo que tiene que ver con los sacrificios, con los tipos de pecado, que no hay perdón para los pecados de muerte. También se va a ver la humildad de Dios, que comienza el libro con la letra Aleph en pequeño. Incluso va a ver usted la humildad de Moisés, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés él pudo de pronto haber anhelado ser el Cohen Gadol o el sumo sacerdote. Sin embargo, él era humilde a tal punto que cuando Dios mismo lo manda a llamar a través de la zarza ardiente a servirle, usted va a encontrar que él no quiere. Dice, dice, envía otro. Además, yo soy de pocas palabras, yo no soy bueno para hablar. ¿Por qué no escoges a mi hermano Aarón, que él sí es bueno para hablar? Yo qué sé. Entonces ya podemos ver la humildad de Moisés desde los tiempos antiguos, que él no quería. En realidad, cuando él le dice, yo soy de pocas palabras, no puedo hablar bien, aunque algunos dicen que él tal vez tenía algún problema en la boca, que no le podía hablar bien, pero otros le ven como humildad, que en realidad él no quería. ¿Por qué? Porque servir a Hashem es algo demasiado serio. O sea, hay muchos que de pronto anhelan servir a Dios y eso está bien, ¿no? Pero ya en la perspectiva hebrea, servir a Dios es demasiado serio. Los jefes pueden ser complicados, Dios es misericordioso, pero darle cuentas a Dios, el llamado de Dios, incluso el libro Vayikra en hebreo significa y llamó o llamó, es cosa seria. ¿Por qué? Porque los que sirven justamente en los ministerios deben estar claros que ya ser llamado por Dios es demasiado serio. O sea, ser llamado por Dios es demasiado serio. Por ejemplo, en el medio cristiano hubo un famoso hombre llamado Spurgeon, que fue un gran predicador en Inglaterra, y él formó a propósito el primer colegio de pastores, porque él dijo, es absurdo que un pastor no sea preparado, o sea, que no sepa de la Biblia, que no sepa teología, ¿qué va a enseñar? Entonces este gran Spurgeon, que incluso iban 4,000 personas a veces a escucharle en cada sermón cuando él daba en Inglaterra, donde él servía. Aún el alcalde de Londres obligó a los diarios de la época que el discurso que él daba se saque al siguiente día en los periódicos. Era impresionante este Spurgeon. Y él llega a decir en ese famoso libro, Discurso a mis estudiantes, dice, mientras puedas evitar ser pastor, evítalo. Dedícate a la carpintería, a la zapatería, o hazte rey, porque en ese tiempo todavía habían los reyes, aunque en Inglaterra todavía en parte se maneja ese sistema de los reyes. En otras partes casi no, se usa la democracia. Entonces él decía, pues no, que
el ser pastor es cosa seria, o pudiéramos aplicarlo en otro contexto, que no hay el templo, no hay el Mishkan. Entonces, en ese tiempo, en el Mishkan, los levitas que tenían que ser bien preparados, incluso cuando les van a ordenar al ministerio, tuvieron que estar encerrados varios días sin poder salir del Mishkan, tenían que utilizar ropas exclusivas. Por eso es que dentro del pueblo de Israel, el hábito sí hace al monje. Me explico, dentro del pueblo de Israel, en la cultura bíblica el hábito sí hace al monje, pero en la cultura occidental muchos dicen el hábito no hace al monje. Pero usted va a ver que dentro de Israel el hábito se hacía al monje. ¿Por qué? Porque un levita, aunque sea levita, no es que podía de pronto irse sin las ropas que el mismo Dios le diseñó, que eran 7 prendas en el caso de los levitas y 8 prendas en el caso del Cohen Gadol. No es que se le podía ocurrir, bueno, yo hoy día no me voy a poner las prendas, me voy a poner un jean, me voy a poner unas zapatillas, una pantaloneta, una camiseta. Bueno, tampoco había eso, no, pero les doy la idea. Entonces, no es que podía hacerlo así, porque hubiera muerto, tenía que vestirse con las ropas que Dios, las ropas dignas que le dio a Levita. A tal punto que dentro del mismo Mishkan o del templo después, incluso no había ese tipo de escaleras, sino eran más de ese tipo, que no recuerdo el nombre, que son tipo gradas, donde incluso si el levita tenía que subir, no le podía ver nadie nada de sus partes íntimas, ni siquiera el tobillo, porque estaba sirviendo a Dios, al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Entonces, el hábito sí hace al monje dentro de la cultura bíblica. El Cohen Gadol tenía que estar con el pectoral, con las 12 piedras de las tribus de Israel, de igual manera en estos lados, a tal punto que el mismo Alejandro Magno, dice el biógrafo de Alejandro Magno, que cuando él conquistó el mundo, conocido de la época, el único ante el cual Alejandro Magno se inclinó fue cuando entró a Jerusalén y vio las vestiduras, y vio al Cohen Gadol que salió a recibirle, y se inclinó, porque esa ropa que él tenía algo demasiado especial, obviamente porque venía del cielo, diseñada por Dios mismo desde el cielo. Entonces, dentro de la cultura bíblica, el hábito sí hace al monje, ¿no? Por eso es que dentro del pueblo de la Biblia, cuando venía el Shabbat, por ejemplo, el día más especial, hasta el día de hoy, de hecho es así, se come la mejor comida, se pone el mejor mantel en la mesa, los que van al Shabbat visten sus mejores ropas, porque es una cita con Dios, ¿no? No es lo mismo que de pronto los otros días dentro de la cultura bíblica. Entonces, en este libro de Vayikra, podemos ver justamente y llamó que el Eterno está llamando a la tribu de Leví, a los levitas, que si no recuerdo mal era el tercero o cuarto hijo de Jacob, iba en esa línea, iba en esa línea Leví. Ahora, les quiero leer un poquito de la sección de la Torah Emet, Torah Verdad, en cuanto a Vayikra, Levítico. Dice lo siguiente, ¿no? Ofrendas, sacrificios, olá, holocausto de vacunos. Dice, Hashem llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo, diles a los israelitas cuando alguien de ustedes ofrezcan a Hashem una ofrenda animal. Recuerden que animal son lo que nosotros llamaríamos los animales del campo. Las gallinas no son animales, por si acaso, ni los peces no son animales. Aquí hablamos de animales que tienen pezuña, hendida, que rumian. Entonces la ofrenda animal deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Cuando dice ganado vacuno, obviamente podemos hablar de toros, podemos hablar de vacas, para que usted en otro contexto me comprenda, ¿no? Y si su ofrenda fuese un sacrificio olá, vacuno deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto. Es decir, ya aquí Dios le dice al pueblo de Israel que no tiene que llevarle lo peor, tiene que llevarle lo mejor, porque de Dios proviene la vida y Él nos da todo, porque hay gente que siempre le da a Dios lo peor. O sea, basta, por ejemplo, cuando uno va a una iglesia, puede ser católica, evangélica, no importa la iglesia, va a ver que muchos ponen incluso en las ofrendas los billetes rotos, los centavos que ya están bien oxidados, porque el corazón del hombre tiende a dar lo que es lo peor. Incluso ya mismo viene Pésago, Pascua, y ahí incluso Dios le dice en esa fiesta que a Israel que el cordero que cada familia tenía que dar menor de un año tenía que ser el mejor cordero. Y a tal punto, aunque usted esto no lo va a ver en la Biblia,
pero el varón de la casa que compraba el cordero para la Pesach, tenía que amarrarlo, según algunos libros antiguos, a la pata de la cama 4 días, desde el 10 de Aviv o Nisan hasta el 14, que era el día que se lo sacrifique, para que vea que no tenga ningún defecto. Para que no vea que no tenga ningún defecto. ¿Por qué? Porque a Dios había que darle lo mejor. Entonces aquí está diciendo el Eterno que esta ofrenda vacuna tiene que ser lo mejor, sin defecto físico. Deberás llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro ante Hashem. Entonces, el patio de la tienda, ¿qué está diciendo aquí? En los atrios, hay una canción que dice, Señor, llévame a tus atrios. Se han escuchado, ¿verdad? Al lugar santo, al lugar santísimo, algo así dice esta canción. Aquí está diciendo, Señor, llévame a tus atrios, a tus patios, a los patios donde estaba el Mishkan. Ya entraban pasando el cerramiento del Mishkan, donde estaban los levitas, y ahí estaba en el patio, estaba el altar de sacrificio, donde iban a matar estos animales, ¿no? Y dice que tenía que hacer voluntariamente, luego que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda. Es decir, lo que yo les decía rato. Tenía que poner las 2 manos, presionar en la cabeza del animal, el hombre que llevaba esta ofrenda, y le será aceptado como expiación. Entonces la imposición de manos solo se hacía ante Hashem, o sea, en el gran templo de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en el Mishkan o en el templo habitaba Hashem. Y ahí le imponían las manos al animal y Hashem veía eso. Ante su presencia presionaba y los pecados le eran pasados al animal como expiación, ¿no? Entonces, esto es un acto, digamos, es como un canal, diría alguien, un medio para que Dios perdone los pecados. Ahora, también de esta manera, luego dice que sacrifiquen al vacuno ante Hashem en el patio del santuario. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen con la sangre todo alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. Entonces aquí tenemos que estar claro, ¿no? Que el de los animales, la sangre, los levitas tenían que coger esa sangre del animal y en el altar de sacrificio, está queriendo decir, donde se mataba mismo el animal, tenía que rociarse ese altar con la sangre del animal que ya fue sacrificado. Entonces, por ejemplo, este es un tipo de ofrenda, ¿no? Sigo leyendo para compartirles un poquito de lo que dice el texto de la Torah original. Dice, luego deberá quitarle la piel a la ofrenda olá y deberá trozarla. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán hacer fuego sobre el altar y disponer la madera sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, deberán disponer los trozos del animal, la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego encima del altar. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse previamente con agua y el sacerdote deberá quemar todo el animal sobre el altar. Esa ofrenda es olá, ofrenda de fuego, de fragancia agradable ante Hashem. El comentario dice, el fuego debe ser encendido intencionalmente para ofrenda olá, que es una ofrenda de ascensión, ¿no? Si el sacerdote tiene en mente que se trata de otra ofrenda, la misma quedará descalificada. Y el que sacrifica el animal debe hacerlo con la conciencia plena de que se trata de una ofrenda de fuego que ha de consumirse totalmente sobre el altar. Entonces, este es un tipo de ofrenda, miren qué interesante, o sea, aún el sacerdote cuando está haciendo este tipo de ofrenda, tiene que estar pensando que el tipo de ofrenda que está haciendo es la que es correcta, porque si él está pensando en otro tipo de ofrenda que no es la que está haciendo, ya está mal. Entonces aquí puede ver que también en el 10 dice, y si su ofrenda olá fuese del ganado menor, o sea, ya no un toro, sino un cordero, una cabra, algo que alguien llevaría de clase media, de pronto algo así, de los corderos o cabritos, deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto. De igual manera tenía que ser sin defecto. Deberá sacrificarlo al costado norte del altar. Este tipo de ofrenda ya tenía que ser al costado norte del altar ante Hashem. Pero previamente también tenía que presionar las manos el pecador sobre el cordero o el cabrito.
Deberá cortar el animal en trozos, el sacerdote deberá acomodarlos juntos con la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego, encima del altar. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse previamente en agua. Luego el sacerdote deberá ofrendarlo quemándolo todo sobre el altar. Esa ofrenda o la ofrenda de fuego de fragancia agradable también es ofrenda aceptable para Hashem. Entonces usted puede ver aquí que habla ya de ofrendas de animales de estilo económico caro, como el toro, y ofrendas de estilo económico medio, como el cordero, como el cabrito. Y acá va a hablar de las ofrendas de las aves, dice el verso 14 y 1:14, y si su ofrenda olá fuese de las aves, que ofrende tórtolas o pichones de paloma. Ahora muchos debaten por qué de pichones y de paloma, por qué no de gallinas, por qué no de gallos, por qué no de avestruz. Según algunos comentaristas de la Torá como Rashi, como Maimónides y otros, dicen que se debe a que las palomas o las aves son dentro de las aves fieles, que incluso cuando su pareja muere, no es que la paloma se consigue otro palomo, no, sino que sigue ahí fiel, según algunos comentarios, esa es la razón, y también porque eran de pronto los seres más económicos para que alguien pueda adquirir dentro de los seres vivos. De hecho, ustedes recuerdan que Miriam y Joseph, cuando nace su hijo Yeshua, ellos conforme a la Torá van a ofrendar justamente ¿qué? Ellos no van con un toro, ni van con corderos ni cabritos, ellos van con tórtalas o pichones al templo, ¿no es cierto? Entonces el sacerdote deberá llevar el ave al altar y cortarle la cabeza con la uña. Miren, ustedes van a ver que muchos hombres por ahí tienen una uña larga, ¿no es cierto?, en la derecha, pero es porque lo más seguro son guitarristas, que saben que con la uña suena mejor la guitarra y no usan la vitela o la uñeta, ¿no? Pero en el pueblo de Israel, el sacerdote, los levitas tenían por mandato de Dios la uña bien larga de este dedo, porque a las aves ya no podía matarle con un cuchillo, pues de pronto, o como se mataba a otros animales, sino que Hashem dice que a la ave se le tiene que matar, cortarle la cabeza con la uña. Y saben que esta fue cuando hubo, por ejemplo, la Inquisición o cuando muchos perseguían en la edad medieval a los judíos para matarles. Entre las claves que ellos sabían para descubrir cuál era judío, por ejemplo, era si algún judío tenía la uña larga en la mano derecha, era judío. ¿Por qué? Porque posiblemente era un levita. Entonces, posiblemente era un levita. Por ejemplo, Hitler mismo en la Segunda Guerra Mundial, él sospechaba que los que tienen orejas grandes son judíos. Y el mentón también son judíos, y eso usted lo puede ver en las historias de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, aunque él hizo un pacto con Stalin, que era el que dirigía a Rusia en ese tiempo, de no atacarse mutuamente, aunque Hitler después le traicionó y violó ese pacto y lo mandó a atacar, y ese fue el error en parte de Hitler de perder la guerra, porque no pudo contra Rusia, que es un país muy grande. Pero la historia de Hitler mismo cuenta que incluso él a sus fotógrafos le pidieron que le tomen a Stalin fotos, pero sin que él se dé cuenta, sin que Stalin sospeche, le tomen fotos para ver si de pronto tenía las orejas grandes o el mentón grande. Son datos que, bueno, como siempre yo digo, especie de detective a mí me gusta dar. Entonces acá las aves ya tienen que ser sacrificadas, pero con la uña de los levitas. Y después dice, debe presionar al ave para salpicar su sangre sobre la pared del mismo, o sea, sobre la pared del altar de sacrificios, eso quiere decir. En lo que es en el ángulo sudeste, es decir, usted ve que el otro era matado en el norte, el cabrito o el cordero, pero este ya era en el sur, en el sudeste. Y luego debe quemar la cabeza en el altar. Entonces, después de regar la sangre en la parte sudeste, no era fácil, este oficio era bien complicado. Era, yo diría, más que unos 10 PhDs esto, ¿no? Muy, muy fuerte saber todo lo que tenía que hacer el levita. Y tenía que luego quemarle la cabeza de las aves en el lugar de sacrificios.
en el altar. Luego debe quitarle su buche con sus intestinos. Los que han cazado pájaros, yo recuerdo cuando era niño era muy común en mi tierra, en la provincia de Bolívar, porque yo soy de San Miguel de Bolívar, capital Guaranda. Era muy común que de niños nosotros salíamos con las catas a cazar. Y uno sabe lo que es el buche o lo que son los intestinos de las aves, ¿no? Entonces el buche, las plumas, etcétera, la molleja, todo eso también tenía que arrojarlo cerca del altar, hacia el este del altar. El lugar de las cenizas, de las grasas quemadas, deberá dividirlo con sus manos por las alas, pero sin partirlo por completo en dos. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda olá, ofrenda de fuego, la fragancia agradable para Hashem. Entonces ya el libro de Vaikra ya nos comienza a dar algunos datos de lo que los levitas tenían que hacer dentro de lo que es los sacrificios. Y usted ya ve, aquí ya vamos viendo 3 tipos de sacrificios: de toros, de vacas, de corderos, de cabras, y ahora vemos de pichones, de lo que serían las aves, pero los pichones, de lo que es las tórtolas. Ahora en el capítulo 2 se va a hablar ya no de una ofrenda olá, se va a hablar de una ofrenda minjá. Entonces la ofrenda minjá es una ofrenda de harina, Entonces ahí no es que nadie podía dar nada, porque según Dios todos tienen algo para dar. Entonces el pobre no es que podía decir: yo no tengo toros, yo no tengo aves, no tengo cabritos, pero tenía harina, porque Dios le proveía si sea la harina. Entonces la ofrenda minjá ya es la ofrenda de harina, ya no es la ofrenda de fuego. Y dice aquí que y cuando alguien ofrezca a Hashem una ofrenda minjá, ofrenda de harina, su ofrenda deberá ser de harina de trigo. Miren, incluso le dice de qué tipo de... No le dice harina de haba, por ejemplo, aunque las coladas con harina de haba son muy buenas. Sin embargo, aquí dice harina de trigo, deberá derramar aceite sobre ella y añadirle incienso. Entonces esta harina era puesta, pero sobre la harina se echaba aceite y también se le añadía incienso. Un puñado de 3 dedos, ¿no? Y deberá llevarlo a los sacerdotes, hijos de Aarón, uno de los cuales deberá tomar de allí un puñado de 3 dedos lleno de su harina fina mezclada con su aceite, y luego deberá agregarle todo su incienso, un puñado, y el sacerdote deberá quemar esa porción de recordatorio sobre el altar, Entonces se llamaba porción de recordatorio, para que el que llevaba ese sacrificio lo recuerde y sea en beneficio de él y no se sienta mal. Es una ofrenda de fuego, de fragancia agradable para Hashem. Entonces esta ofrenda de harina también va a ser una ofrenda agradable para Hashem. Y el remanente de la ofrenda minjá será para Aarón y sus hijos, quedará categóricamente consagrado para ellos a partir del mismo momento en que la ofrenda minjá haya sido quemada para Hashem sobre el altar. Cuando hagas una ofrenda minjá de algún producto horneado, que sea de harina fina o gasa sin leudar de harina fina mezclada con aceite, o matzot redondas. Miren, eso es un dato interesante. Las matzot originales no eran cuadradas. Bueno, hoy hay matzot, por ejemplo en Pesach, sobre todo en la línea Askenazi, se usa mucho el matzot de cuadrado tipo galleta, pero aquí en este caso el matzot tenía que ser redondo, tenía que ser sin, ¿cómo se dice? Sin levadura, ese es un matzot, un pan sin levadura, tendría que ser redondo. Les comento un dato interesante que algún rato quiero estudiarlo aquí con ustedes. Por ejemplo, a nuestra tierra vinieron muchos judíos, sobre todo de España y Portugal, huyendo en la época de la Inquisición, cuando en 1492 los reyes de España dieron el edicto de que abandonen España, y 100 años después el rey de Portugal que abandone Portugal a todos los judíos. O sea, sean cristianos o marranos o cristianos nuevos, o abandonaban España. Entonces es interesante en unos libros de los historiadores, por ejemplo, de lo que es la provincia de Bolívar, e incluso hay datos en la internet
de las autoridades de Guaranda del año 2013, que son autoridades seculares. Ellos dicen que justamente varias personas de los que son de la provincia de Bolívar tienen ascendencia judía, sobre todo de los de Portugal, que llegaron a vivir en más o menos de 1582 a 1750. Hubo una diáspora tremenda que llegó, sobre todo de judíos de Portugal, al corregimiento de Chimbo, que era el nombre original en ese tiempo. Ahora es la provincia de Bolívar, en honor a Simón Bolívar. Entonces, ahí esas autoridades de Guaranda, en esos libros que yo los tengo, dicen que, por ejemplo, una tradición que había entre los judíos sefarditas que llegaron de Portugal era justamente la tortilla redonda, que era sin levadura, que hasta el día de hoy se come en esa provincia, digamos, ¿no? Y les hacía esa conexión porque justamente aquí vemos que este pan tenía que ser redondo, este matzot tenía que ser un pan ácimo, redondo, untado con aceite, y si tu ofrenda minjá fuese hecha a la sartén, que sea de harina fina mezclada con aceite sin leudar. Es decir, para no seguir leyendo, porque en realidad esto es bastante y de pronto algunos no van a comprender muy bien todavía estos temas. Entonces aquí vemos que ya hay la ofrenda de harina, más abajo hay la ofrenda de harina de los primeros granos. Cuando ofrendes a Hashem una ofrenda minjá de las primicias de tus cereales, incluso había una ofrenda que tenía que ser cereales, y también tiene que ver un poco esto con el homer, que es otro asunto. Deberá ser ofrendada cuando comience a madurar las espigas, ¿no? Deberá ser de harina de granos de cebada frescos y tiernos, casi maduros, tostados al fuego en horno cilíndrico perforado. Incluso aquí le dice que cómo tienen que ser horneados, tiene que ser en un horno cilíndrico, que tiene que ser perforado, y luego molidos. Eso deberás ofrendar como ofrenda minjá de tus primeros granos, incluso de los granos. Deberás adicionarle aceites e incienso, es ofrenda minjá de harina como ofrenda de fuego para Hashem. El sacerdote deberá quemar la porción de recordatorio tomada de su harina y de su aceite, como así también de todo su incienso. Entonces, más abajito en el capítulo 3 nos va a hablar de las ofrendas shelamim, que es otro tipo de ofrendas, que son las ofrendas de paz. También tiene que ver con los sacrificios de paz del ganado lanar. Tiene que ver con las ofrendas shelamim, que son de ganado caprino. Y así pudiéramos seguir hablando también de las ofrendas hatad, que son los sacrificios justamente de lo que yo les mencionaba al principio, por los pecados cometidos involuntariamente. Entonces habían pecados que se cometaban o se hacían involuntariamente, se cometían. Sin embargo, la persona no era inocente, igual era culpable, porque recuerden que el desconocimiento no le hace a la persona inocente. Una persona puede estar en un país, visitando un país, contratar un auto y de pronto puede violentar las leyes de manejo en cuanto a lo que es andar en un automóvil en un país. Y él puede decir, es que yo no lo sabía, pero el policía igual le va a llevar preso, igual le va a venir la multa porque el desconocimiento no le libra de la culpa. Entonces aquí habían pecados que algunos lo hacían por desconocimiento. Entonces la ofrenda hatad tenía que ver con estos sacrificios por los pecados de desconocimiento, o por lo que se llamaría las faltas también involuntarias. Incluso si un rey pecaba, no era el pecado involuntario del rey visto de la misma manera que se le veía al pecado del pueblo, era diferente. Entonces dice, cuando un rey o un jefe, en alusión al rey de Israel, cometa una falta involuntaria, violando cualquiera de los mandamientos negativos de Hashem, aquí dice, a ver, ¿cómo es esos mandamientos negativos? Recuerda que la Torah tiene mandamientos positivos y mandamientos negativos. Entonces, esta ofrenda dice que si un rey o alguien que estaba en la autoridad violaba involuntariamente un mandamiento negativo de Hashem, su Elohim, dice, o sea, los mandamientos negativos son esos tipos de mandamientos que Dios dice, no harás, no harás, no harás. No harás. Entonces, haciéndose entonces culpable, al darse cuenta de la falta cometida, deberá ofrendar como sacrificio un chivo sin defecto menor de 1 año. Entonces, no era cualquier sacrificio en este caso, sino que el rey tenía que llevar un chivo
menor de 1 año, que presione con sus manos la cabeza del chivo y que lo sacrifique en el sitio donde se sacrificaba la ofrenda olá, ante Hashem. O sea, cuando dice la ofrenda olá, donde se sacrificaba la ofrenda olá, quiere decir en el lado norte, del altar donde el sacrificio olá era hecho. De igual manera, el sacrificio involuntario de un rey, o el pecado, involuntario de un rey, tenía que ser hecho en el lado norte del altar. Es ofrenda hatat, es decir, una ofrenda por la falta que había cometido la autoridad. Que el sacerdote tome la sangre de la ofrenda hatat con su dedo índice y la coloque sobre los salientes del altar de la ofrenda olá, y que la sangre la vierta sobre la base del altar de la ofrenda olá. O sea, los salientes del altar, ustedes recuerdan los cuernos, ¿no es cierto? Que el altar tenía unos cuernos, donde incluso cuando alguien pecaba gravemente ante un rey o ante la autoridad civil en Israel, o algún general que se iba contra un rey, ya cuando perdía la batalla, para buscar misericordia del rey, que no lo mate, normalmente iban y se sostenían de los cuernos del altar. Y ahí es donde clamaban misericordia a Hashem. Pero más que de Hashem, en este caso tenía que ver el rey, si le perdonaba o no le perdonaba, porque se le reveló a la autoridad. Por eso incluso miren, la Biblia dice que las autoridades son puestas por Dios. A veces hay autoridades que nos pueden gustar, autoridades que no nos pueden gustar. Pero Dios tiene el control, y cuando Dios pone una autoridad hay que respetarla mucho más si respeta la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien violentaba la autoridad de un rey en el mundo antiguo, y ya se veía perdido porque lo traicionó, para no morir, lo último que acudía es a cogerse de los cuernos de este altar de sacrificios. Sin embargo, ahí el rey decidía si le mataba o no le mataba, ¿no?, al que le traicionó. Entonces, después viene lo que es las ofrendas hatat, que son del ganado menor. Si su ofrenda hatat por la falta fuese del ganado ovino, deberá ser una hembra sin defecto. Aquí ya vemos que dentro del ganado incluso una hembra podía ser sacrificada sin defecto, que ponga sus manos sobre la cabeza de la ofrenda hatat y que la degüelle en el sitio donde se degüella la ofrenda olá. Que el sacerdote tome de la sangre de la ofrenda hatat con su dedo índice y la deposite sobre los salientes del altar en las ofrendas olá, y toda la sangre que la derrame sobre la base del altar. Entonces, en el capítulo 5 habla de la ofrenda olé o beyored, que es un tipo de corbán o una ofrenda variable, que por el tiempo no la voy a explicar. Viene la ofrenda de harina como ofrenda hatat, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parashá que comienza, ya podemos ver alguito, ¿no?, de lo que les he compartido, para que vaya entendiendo la cosmovisión hebrea de lo que era el altar. Entonces, no quiero terminar el estudio de esta porción número 24 de la Parashá Vaikro y llamó, sin compartirles algo de lo que dice Yeshua también, ¿no?, de lo que dice Yeshua. En esta porción toca leer el texto de Marcos capítulo 7, desde el verso 1 hasta el 30. Sin embargo, les quiero compartir algo de este capítulo, donde Yeshua va a hablar de varios temas. Por ejemplo, habla de aquí cómo la fe de una mujer extranjera, dice en el verso 24, y levantándose partió de allí para los territorios de Tiro y Sidón. Les comento que Yeshua en realidad nunca salió de Israel, exceptuando, me parece, solo esta vez, que fue a una región extranjera, porque él dijo que vino a morir por la casa perdida de las ovejas de Israel. Y dice, y levantándose partió de allí para los territorios de Tiro y Sidón, y entró en una casa y no quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ahora, cuando Yeshua sale a este lugar, él va a una casa de un judío, de un amigo judío de él, porque la ley civil judía de ese tiempo prohibía que un judío entre a la casa de un gentil. Entonces Yeshua va a esta casa, y miren qué interesante, y él no quería que nadie de los que viven en esa ciudad, que era una ciudad extranjera, lo sepa. El verso 25 dice, más bien enseguida oyó de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y vino y cayó a sus pies. Entonces, una mujer ahí se enteró de que el gran maestro Yeshua estaba ahí, y su hija, como estaba posesionada por un espíritu inmundo,
seguramente nadie le pudo sanar, y vino y cayó a los pies de Yeshua. La mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia. Entonces aquí el evangelista nos narra que era una mujer griega de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echase el demonio fuera de su hija. Wow, otro tema grande de estudio serían los demonios. Y le rogaba. Entonces usted está viendo que Yeshua como que no quiere, ¿no? Porque le sigue rogando. Pero Yeshua le dice: deja primero que se sacien los hijos de Israel. Miren lo que dice: deja primero que se sacien los hijos de Israel, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarle a los perritos o a los perrillos. Esta versión dice perritos, es la versión del Nuevo Testamento Reina Valera actualizada, pero usted va a encontrar otras versiones que dicen no es correcto darle el pan y darlo a los perros. Suena muy fuerte, pero así dice. De pronto aquí el traductor le pone perritos como para que suene más moderno. Y ella respondió y le dijo: sí, Señor, pero también los perritos o los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces tiene que estar claro que Yeshua aquí no está diciendo perritos, porque de hecho en Israel, si usted no lo sabe, en la época bíblica, sí hay que amar y respetar a los perros, pero los perros no es que podían entrar a las casas. Como por ejemplo, es muy normal en la cosmovisión occidental que una persona tenga sus perritos, incluso le permiten subirse al sillón, duermen en las camas. En la cultura bíblica nada de eso podía darse. El perro tenía que ser respetado, darle de comer, cuidarle como Dios manda, pero no podía entrar a la casa. Entonces Yeshua que hubiera dicho los perritos, no creo. Obviamente le está diciendo algo más fuerte de acuerdo a la época. Y ella dice: sí, Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Miren esta mujer de emuná o de fe. Dice: sí, pero aún los perros comen lo que cae de las mesas de sus amos, las migajas. Entonces Yeshua le dijo: por causa de lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. En otras partes usted va a encontrar, en otras versiones, donde dice: grande es tu fe, mujer. Por tu fe, dice, anda a tu casa, porque por lo que me has dicho, has insistido, has tenido eso de insistirme. Anda, y el demonio que atormentaba a tu hija ya ha salido. Y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama, y que el demonio se había salido. Qué interesante. ¿Por qué? Porque la palabra de Yeshua que tiene poder había salido, y el demonio, los demonios que se sujetaban, salió de esta mujer. El verso 31 dice: al salir de nuevo de los territorios de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis. Decápolis es una ciudad griega que quiere decir, viene de 10, ¿no? Decápolis, o 10 ciudades. Entonces le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la multitud, metió los dedos en las orejas, le escupió y tocó su lengua. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y Yeshua mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efata. Efata es una palabra a propósito aramea, que quiere decir sea abierto. Y de inmediato fueron abiertos sus oídos y desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más les decía que no le digan a nadie, más la gente proclamaba: y todo lo que ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Y con esta parte quiero terminar el estudio de esta porción de la Torah número 24 de este Shabbat. Entonces, aquí vemos que ya Yeshua saca el demonio de una mujer sirofenicia, pero también va a sacar a un demonio que era sordo-mudo. Y uno puede decir: ¿y cómo es que esto de un demonio sordo-mudo? No. Miren, les comento para los que les gustan los estudios profundos. En el contexto bíblico antiguo, entre los comentarios de los sabios, se decía que obviamente el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra es Salomón, el sabio Salomón. Salomón fue tan sabio que lo entendió casi todo. Entre las cosas que el sabio Salomón no podía entender, decían muchos, es el sacrificio de la vaca roja, ¿no? ¿Cómo es que la vaca roja, que es un sacrificio que está en Números o Bad Midbar, era el único sacrificio que le volvía impuro al que lo sacrificaba, mientras los otros sacrificios lo volvían puro? Era el único sacrificio que lo volvía impuro.
Incluso era el único sacrificio que Dios dice, no necesariamente tiene que matar un levita a la vaca roja, sino cualquier persona, aunque no sea levita. Entonces, también había la idea de que el Mesías, entre las características que el Mesías tenía, era que pueda sacar demonios sordos y mudos. ¿Me explico? Eso se desconoce, obviamente, ¿no? Pero yo les estoy informando porque esa es la idea, amigos, poder aprender entre todos mutuamente. Entonces decían que Salomón había también sacado muchos demonios. Y por eso es que Yeshua, cuando saca demonios, él dice, aquí está alguien mayor que Salomón, que solamente podía ser el Mesías en el contexto bíblico. Y es porque había la idea de que entre las características que iba a tener el Mesías para ser aceptado en Israel como el rey de Israel eran, por ejemplo, que tenía que venir del semen de David, tenía que ser de la tribu de Judá, tenía que ser hombre, pero también tenía que sacar espíritus, pero no cualquier espíritu, porque incluso usted va a ver que Yeshua, hay unos demonios donde Yeshua se pone a hablar con los demonios y le dice, ¿cómo te llamas? Y estos demonios no eran sordos ni mudos, oían y hablaban. Y le dicen a Yeshua, me llamo Legión, traducen las versiones, porque somos muchos. En ese tiempo se manejaba mucho la legión romana, que eran muchos soldados. Entonces el traductor de la Biblia, que es Jerónimo, que es romano, que no es judío, le pone Legión para que los romanos puedan entender. Me llamo Legión porque somos muchos. Y ahí es donde Yeshua dice, bueno, dice, salgan. Y los demonios le ruegan a Yeshua, le dicen, ¿sabes qué? Como lo inmundo atrae lo inmundo, habían ahí unos cerdos y los demonios dicen, ¿sabes qué? Dice, permítanos ir a esos cerdos. Ellos no dicen, déjanos ir a esos corderos o a esas palomas, sino que como lo inmundo atrae lo inmundo y en la Torá el cerdo es un animal que no es comida, que Dios lo crea para limpiar lo sucio del campo, les dicen los demonios, por favor, bueno, no le dicen por favor, pero le ruegan que les deje ir a los cerdos, y el texto bíblico dice que los demonios fueron a los cerdos, y esos cerdos cayeron a un precipicio y se murieron, a tal punto que los hombres que eran dueños de los cerdos, que no eran judíos, le pidieron a Yeshua que se vuelva a su tierra, porque es la única vez que Yeshua pisó una tierra que no era el pueblo de Israel. Y aquí podemos ver que justamente Yeshua sana a un demonio que es sordo y mudo. Entonces uno puede decir, ¿cómo puede haber un demonio que no oye? Uno entiende que hay personas que pueden ser sordas y no escuchan. Uno puede entender que hay personas que son mudas, pueden oír pero no pueden hablar. Hay personas que son sordas y mudas. Pero un demonio sordo y mudo, pues el Evangelio lo narra. Entonces en el contexto hebreo histórico de la época de Yeshua también se decía de que solo el Mesías cuando venga va a poder hacer lo que Salomón nunca pudo haber hecho, nunca pudo. ¿Qué fue? Salomón sacó muchos demonios, pero no pudo nunca sacar un demonio sordo y mudo. Sin embargo, aquí Yeshua, para demostrarles que es el Mesías, saca un demonio que es sordo y mudo. Entonces usted de esa manera puede entrar ubicando por qué ya comenzaron muchos judíos a creer que Yeshua era el Mesías. Porque a veces se enseña que los judíos mataron a Yeshua y se pone toda la culpa sobre los judíos, pero no es así, porque fue un grupo de judíos que estuvieron en contra de Yeshua para matarlos. Pero muchos judíos estuvieron con Yeshua, de hecho los apóstoles son judíos, Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles son judíos, no hay ningún apóstol ahí que sea ecuatoriano, que sea europeo, todos son judíos. Los 120 que recibieron el Ruach HaKodesh eran judíos. Las mujeres que servían a Yeshua, le apoyaban en el ministerio, eran judías. Entonces, no es que todo el pueblo judío mató a Yeshua, fue un grupo de judíos que estuvieron en contra, pero en realidad los que lo matan físicamente es el Imperio Romano, porque ellos eran los únicos que, de acuerdo a la ley que ellos impusieron, ya un judío no podía matar a otro judío, tenía que pedir permiso a Roma, y en este caso al gobernador Poncio Pilatos, y él podía matar o no podía matar. Entonces eso tenemos que estar claro. Entonces ya en el contexto judío se decía, el que pueda sacar un demonio sordo y mudo, esa es otra característica de que es el Mesías. Mucho ojo, puede ser el Mesías. Y muchos cuando vieron que Yeshua sacó estos demonios sordos y mudos, dijeron,
este es el Mesías, y comenzaron a seguirlo, mis queridos amigos. Entonces quería compartirles un poco de esto, porque pudiéramos hablar de mucho más, pero como tengo que subir estos videos también a mi canal, que lo creé para que ustedes estudien en YouTube, entonces no lo puedo hacer demasiado largo, y por eso yo les compartía este tema del día de hoy. Así que me da mucho gusto que me hayan sintonizado. Recuerden que yo estoy aprendiendo, ustedes están aprendiendo, nadie lo sabe todo, mutuamente aprendemos. Y siempre en Shabbat es hermoso poder compartirles la porción de la Torah que nos ha tocado hoy, que es Vayikra y llamó, que así se llama esta porción número 24. Así que Shabbat Shalom, y que tengan un buen Shabbat, del resto de Shabbat.